Buenas noches, mi nombre es Carlos Etienne Cárdenas Méndez, soy estudiante de tercer semestre de licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés de la UNAD. Por parte de la segunda tarea del curso de didáctica me corresponde hacer una entrevista a un docente. El docente encuestado es de la institución educativa técnica agroindustrial Leopoldo García. Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí contigo, sobre todo pues para temas académicos. Siempre es un gusto compartir y ver estas experiencias que hemos ido logrando a través de los años. Ok, bueno, profe. Mi nombre es Miguel Zabaleta y pues cumplo como docente en el área de ciencias sociales en la institución que ya nombraste. Listo. Entonces, empecemos. La pregunta, ¿qué lo motivó a elegir la docencia? ¿Qué lo motiva a uno a elegir la docencia? Bueno, Carlos, ¿cómo te diría? La docencia es más que una profesión, es una vocación. Es algo que debe nacer del individuo, del ser humano como tal, ya que hoy en día es una de las profesiones pues, muy menos reconocidas, pero que tiene un factor humano muy complejo, ya que uno tiene que hacer no solamente como maestro, como docente, como guía, como formador, como orientador, sino muchas veces también tratar esa parte humana de cada uno de sus estudiantes. Entonces, trabajar con el ser humano es trabajar con la complejidad del mismo. Por lo tanto, es una vocación que debe nacer del ser humano, que debe quererlo, que debe amarlo, para poder realizar una buena labor. ¿Cuál es la finalidad de la docencia? ¿La finalidad de la docencia o la finalidad de la educación como tal? De la educación juntal. La finalidad de la educación, pues la educación tiene muchos fines, dependiendo del individuo, dependiendo de qué perspectiva lo veamos. Pues la educación en sí para el ser humano lo ha acompañado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia el ser humano siempre ha necesitado aprender para evolucionar, para desarrollar competencias, capacidades. En la actualidad, una de las finalidades de la educación es que cada uno de los estudiantes puedan adquirir una serie de competencias que les sirvan para la vida, que les sirvan para su desarrollo como persona a nivel integral, ya sea intelectual, académico y la formación en valores, que es muy importante hoy en día. Listo. ¿Qué lo motivó a ser docente de su área? ¿Qué me motivó a ser docente de mi área? Bueno, yo soy historiador. Nosotros los historiadores, pues, un poco vemos en nuestro quehacer la pedagogía como tal. Pero como te decía, la educación o el ser maestro es algo de vocación más que de profesión, por lo tanto uno está en constante replanteamiento de las funciones que uno cumple. ¿Y qué me motivó a mí? El deseo de ayudar a las demás personas a formarse o a orientarlos en cierto sentido. Hoy en día el docente más que formador es una persona que ayuda a orientar, una persona que guía a otro individuo pues a conseguir o a llegar a su camino, a ver cuál es el tránsito a su camino, a su futuro, a ese tipo de cosas, al proyecto de vida que tiene una persona, que tiene un individuo, que tiene un ser humano en sí, ¿cierto? Porque hoy en día los jóvenes tienen quizás tienen en su educación o en su formación emocional, ¿cierto? Tienen ciertas falencias que uno les ayuda a orientar, es decir, puede que este sea tu camino, como puede que no, ¿cierto? Entonces uno simplemente lo que hace es orientarlos. Ok, listo. ¿Cómo aplica estas estrategias? Perdón, ¿cuál es su estrategia de trabajo para las clases? Bueno, las estrategias de trabajo, la metodología de trabajo que se aplica depende del público al cual vaya dirigido. Por ejemplo, para los grados de la media vocacional, décimo y once, uno puede trabajar, o principalmente yo trabajo lo que se denomina el seminario alemán o estilo seminario alemán, ya que eso nos permite una mayor interacción con los estudiantes alrededor de una temática específica, utilizando lecturas, utilizando videos, materiales audiovisuales que les permitan a ellos acercarse a la temática, generar pensamiento crítico y una discusión frente a ese tema, una discusión que lleve a conceptos relevantes, a conceptos donde ellos puedan extraer hipótesis, donde ellos puedan plantearse otras preguntas acerca de eso.
y de esa manera generar ese pensamiento crítico que en fin es desde las ciencias humanas lo que se busca. Pero si nos vamos a los grados inferiores, ya tenemos que utilizar otro tipo de metodología, otro tipo de estrategias que sean mucho más dóciles para los estudiantes más pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, estudiantes de sexto grado, de séptimo grado, ya toca utilizar mucho material que sea más llamativo, ¿cierto? Audiovisual, pero mucho más llamativo y explícito, es decir, que la explicación sea mucho más amplia, mucho más concreta, certera, que les permita a ellos entender de manera mucho más fácil. ¿Cómo aplica estas estrategias de trabajo? Las estrategias de trabajo se aplican, como te decía, dependiendo del ritmo de la clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta el ser humano ahí cuando está en clase, ¿cierto? Y si estoy con los niños o si estoy con ya los adolescentes, obviamente son dos estrategias distintas, ¿cierto? Pero que apuntan hacia un mismo objetivo, lograr el pensamiento crítico, lograr desarrollar esas capacidades, ¿cierto? Esas competencias en cada uno de ellos. Entonces, cuando se van a aplicar, uno tiene que tener en cuenta también, primero que lo principal es llamar la atención, buscar el punto o el foco que nos llame la atención a cada uno de los estudiantes, a todos los estudiantes, sea con un chiste o sea con una anécdota jocosa que tenga relación directa con el tema a tratar. De esa manera llamas la atención de ellos y lo haces de una forma divertida, cosa que ahí los tienes, ¿cierto? Durante esos 5 primeros minutos de la clase tienes que llamar la atención de una forma que sea jocosa, que sea divertida o atractiva para ellos. Y ahí, una vez que los tienes focalizados, le metes el grueso del tema. Es decir, este es el tema que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar de esta manera, podemos hacer esto, vamos a hacer esto, ¿cierto? Hay que, en esa metodología todo debe estar bien estructurado, paso a paso y explicado paso a paso qué se va a hacer en cada paso, ¿cierto? Y si tiene tiempos, mucho mejor. Es decir, el primer paso nos vamos a tardar 15 minutos de la clase, en el segundo tiempo quizás 20 y para finalizar 10 con las conclusiones. Es decir, ahí tienes una clase paso a paso qué deben hacer y los tiempos establecidos. ¿Qué valor representa la didáctica para usted? Como te mencionaba, pues yo no soy licenciado, pero sin embargo uno en la vocación de docencia se encuentra con ese tipo de conceptos y que uno los va a ir manejando a medida que va adquiriendo experiencia. Y la didáctica, pues ya lo decía Comenius, es enseñar todo a todos, es decir, buscar la manera, es decir, esas prácticas, ¿cierto?, para la enseñanza, unas prácticas que te permitan a ti acercarte a ese individuo y llevarle unos conceptos, llevarle unas formas, llevarle unos signos que ellos puedan entender, ¿cierto?, de fácil o de una manera fácil, pero que también les permita cuestionarlos, es decir, que les permita cuestionarse alrededor de ello. Si lo cuestionan, eso quiere decir que ellos están generando un pensamiento crítico, y si van a generar un pensamiento crítico, también van a generar argumentos frente a eso que están cuestionando. Entonces ahí, de esa manera, puedes aplicar tú la didáctica. ¿Qué elementos influyen en el diseño de su material didáctico? En el diseño del material didáctico influyen muchísimos elementos, ¿cierto? El tiempo, el espacio, los recursos con los que cuentas, ¿cierto? Esos recursos educativos, si por lo menos cuentas con un videobin o cuentas con un televisor, ¿cierto? Puedes plantearte una situación donde puedas llevar presentaciones en diapositivas, donde puedas presentarle un video corto cercano al tema, que sea muy llamativo, ¿cierto? Pero si no cuentas con esos elementos, te toca buscar otro tipo de herramientas, ya sea mediante algún tipo de juego, mediante algún tipo de tarjetas que ellos identifiquen relacionado con el tema que se va a trabajar. Entonces, ese tipo de herramientas se utilizan de acuerdo a las situaciones. ¿Por qué? Porque tú puedes preparar una clase, ¿cierto?, con todo un tipo de herramientas tecnológicas que se utilizan hoy en día, pero si te encuentras con que de pronto ese día en la institución se fue la energía, te toca improvisar, entonces tienes que utilizar otro tipo de recursos inmediatamente para poder amenizar la clase. ¿Qué significa para usted los procesos de mediación pedagógica? Los procesos de mediación pedagógica, bueno, pues esta palabra es un concepto compuesto. Primero mediación y luego pedagogía. La mediación es el arte de conciliar, o desde ese punto de vista lo observo yo. ¿Cómo concilias tú ciertas opciones o ciertas discusiones que se presenten
debido a algo, ¿cierto? Ujú. El término mediación se utiliza más que todo cuando hay algún tipo de problema. Y no podemos ver la educación como un problema, sino como la solución a los problemas, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la pedagogía es la disciplina que estudia, ¿cierto? La disciplina o la ciencia que estudia cómo se enseña, o la educación, ¿cierto? Todas esas prácticas educativas se marcan dentro de la pedagogía. Entonces, ¿cómo mediamos la pedagogía? Es decir, la teoría y la práctica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo llevo todo ese andamiaje teórico, ¿cierto? Que muchas veces es pesado, que muchas veces es grueso y difícil de digerir, a esos individuos, a esos jóvenes, a esos estudiantes o a esos seres humanos? Entonces, desde ese punto de vista, las prácticas de mediación pedagógica nos sirven para qué? Para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de comprensión, facilitar esos procesos de comprensión que son muy vitales, porque si tú le puedes orientar una clase a los estudiantes que si no comprenden, si no logran entender lo que le estás explicando, no hiciste nada. Entonces, para eso nos sirve la mediación pedagógica. Listo. ¿De qué manera aportan los procesos de mediación pedagógica a sus clases? ¿De qué manera aportan? Bueno, como te decía, facilitan el proceso de comprensión de cada uno de los estudiantes y de cada uno de los temas. Obviamente, a todos no les va a interesar al mismo tema ni de la misma manera, ¿cierto? Entonces, si captaste la atención de solo 5, entonces los procesos de mediación pedagógica deben de servir a ti para autoevaluarte o autoevaluar la clase que preparaste y ver cuáles son las falencias que tienes, ¿cierto? Y facilitar ese aprendizaje a los demás estudiantes. Ok. ¿Qué importancia tiene la innovación en el proceso educativo? La innovación es muy importante, es quizás hoy en día es uno de los temas de mayor discusión, ya que mediante la innovación se capta también la atención de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si tú simplemente lo que haces es utilizar el método tradicional en algunos casos y hacer un dictado, ¿cierto? Hacer un dictado del cual quizás solamente el 1% le va a quedar o va a comprender algo de ese tema o de ese dictado, ¿cierto? Estás perdiendo el tiempo y obviamente estás perdiendo el trabajo que estás realizando. Mediante la innovación lo que se trata es de utilizar otras estrategias que te permitan llamar la atención, que permitan facilitar el trabajo, tanto el tuyo como el de los estudiantes, y captar esa atención. Por eso la innovación debe ser primordial en la educación. Siempre debemos estar innovando no solamente en las prácticas pedagógicas, en las prácticas teóricas de la pedagogía, en la didáctica, sino también en cómo estás aplicando, en cómo estás trabajando diariamente con los estudiantes, en qué recurso utilizaste para tal tema, para qué recurso utilizaste para hacer una explicación, porque no todo puede ser el discurso, ¿cierto? También hay otras prácticas que te sirven y no solamente son el discurso. Entonces hay que innovar en esas prácticas de cómo llevamos el conocimiento a los estudiantes. Listo. ¿Existe una relación entre la didáctica y la innovación? Sí, claro. La didáctica, como te decía, son todas esas prácticas de cómo enseñar todo a todos, ¿cierto? Entonces, si tú no realizas una renovación, ¿cierto? Si no reorganizas, si no replanteas lo que enseñas, ¿cierto? No estás desarrollando o quizás no estás trabajando las capacidades o las competencias que puedan tener los estudiantes. Si te pongo un ejemplo, hace 20 años no se enseñaba lo que se enseña hoy en día, es decir, hay un proceso de innovación, ¿cierto? Que debió haber sido, y si no se está realizando, pues es una falencia, ¿cierto? Pero debe haber un proceso de innovación en los currículos, en cómo se enseña, en para qué se enseña, ¿cierto? Hace 50 años no hablábamos de educación con competencias, hoy hablamos de educación para las competencias, ¿cierto? Las competencias para la vida, competencias para el saber vivir, competencias para el comportamiento, competencias como argumentativas, críticas, ¿cierto? Antes no había eso, hoy en día sí lo hay, es un proceso de innovación, de renovación y tanto los docentes como en todo en el sector educativo debe estar renovándose constantemente para siempre alcanzar la excelencia, para ir mejorando en los procesos de formación de los estudiantes. ¿Considera que actualmente la innovación se aplica a los procesos educativos en su institución? En la institución, sí, claro, estamos realizando, constantemente se están realizando procesos de innovación en las diferentes áreas del conocimiento.
teniendo en cuenta también, pues hay que tener en cuenta algo para la innovación y son las políticas estatales, ¿cierto? Las políticas que designa el Ministerio de Educación. Así. Como un ejemplo, antes utilizaban los estándares básicos de aprendizaje, hoy en día utilizamos derechos básicos de aprendizaje y esos derechos básicos de aprendizaje son unos ciertos lineamientos de lo que debe saber el estudiante en determinado grado. Pero si a consideración del docente hay estudiantes, ¿cierto?, que pueden dar un poco más de eso, porque es lo básico que ellos deben saber, uno realiza procesos de innovación frente a esos derechos básicos de aprendizaje. Y no solamente ahí, sino en las herramientas que se utilizan, ¿cierto? Sean herramientas audiovisuales, ¿cierto? O sea, otro tipo de herramientas como elaborar una especie de un concurso, empezar a crear proyectos con los muchachos, ¿cierto? O propuestas de proyectos, planes de acción, ese tipo de cosas son innovadoras, ¿cierto? Que quizás sí en otras áreas se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, pero en la educación quizás no. Entonces, sí se está realizando procesos de innovación en esto. Okay. ¿Tiene en cuenta la didáctica para evaluar a sus alumnos? Sí, claro, hay que tener en cuenta la didáctica en la evaluación. Cada institución cuenta con un sistema institucional de evaluación, también bajo ciertos lineamientos que indica el Ministerio de Educación Nacional, donde se debe evaluar competencias como la competencia ambiental, las competencias comportamentales y obviamente las competencias académicas, que ya son argumentativas, son críticas, son literarias, analíticas, ¿cierto? Pero dentro de todo eso, dentro de todo ese sistema de evaluación, también se evalúa el ser, ¿cierto?, que hoy en día juega un papel muy importante. Y la didáctica debe estar relacionada tanto con la academia como con el ser. La didáctica, como son esas prácticas de enseñanza que nos permiten enseñar todo y para todos, debe estar relacionada, debe ser transversal al ser humano. Así que de esa manera la didáctica se aplica en la evaluación. Tú puedes realizar una evaluación con un juego. Es decir, el Tingo Tango es un juego muy tradicional, muy antiguo, ¿cierto? Y puedes realizar ciertas preguntas a los estudiantes mediante ese juego y eso es un medio de evaluación. Ahí estás evaluando los conocimientos de los muchachos, ¿cierto? Incluso hay otras maneras, por ejemplo, un debate. Un debate, estás probando qué saben o qué no saben los muchachos, cómo puede argumentar, cómo puede presentar una posición frente a los demás, ¿cierto? Y hay otras cosas que estás evaluando ahí, no solamente estás evaluando lo que sabe, sino que estás evaluando cómo puede defender un argumento, estás evaluando el ser también, porque cómo se comporta dentro del debate y otra serie de características. La última. ¿Cuál es la forma en que evalúa el aprendizaje adquirido por sus alumnos? Como te decía, el aprendizaje se evalúa mediante el sistema de evaluación institucional y así es en todas las instituciones en el país. Sin embargo, pues también como te decía, uno tiene en cuenta el ser y el esfuerzo que realiza un estudiante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay temas que quizás se les hacen difíciles a algunos estudiantes, sí, y eso no quiere desmeritar, por eso no vamos a desmeritar el esfuerzo que quizás él realizó, ¿cierto?, para poder alcanzar el logro. Entonces, si tú lo vas a evaluar solamente con un examen escrito, ¿cierto? Solamente un examen escrito, no estás teniendo en cuenta el ser, no estás teniendo en cuenta la expresión oral que pueda tener él, no estás teniendo en cuenta el esfuerzo, ¿cierto?, que realizó ese estudiante para cada una de sus actividades, ¿cierto? No estás teniendo en cuenta los problemas que quizás él tenga en determinado momento, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores que afectan al ser humano para poder realizar una muy buena evaluación. Listo. Eso es todo, profe. En serio, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias. Siempre estamos prestos pues, a colaborar. Siempre que se necesite algo académico, algo que tenga que ver con la educación, es para mí un placer. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Ya sea.